Bienvenidos a todos, yo soy Yasmín Silva, realtor en la Florida, y estoy muy emocionada de nuestro webinar Financia tu proyecto internacional. ¿Cómo evaluar nuestro crédito aquí en Estados Unidos? Tengo el gusto de presentarles aquí a mi invitada, Andrea Márquez, gerente de operaciones de Quick Lending, con más de 8 años de experiencia en el mercado de préstamos de inversión. Andrea es una maestra para crear estrategias para el cliente. Prepárense para desbloquear las puertas del financiamiento internacional. Andrea, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Yasmin, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias, gracias por esa introducción y pues sobre todo gracias por la invitación porque bueno, todo esto ha sido gestión tuya 100%, así que muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿estamos listos para empezar? Bueno, Andrea, cuéntanos, ¿cuáles son los principales pasos para solicitar un crédito aquí en Estados Unidos? Bueno, los procesos de préstamo en Estados Unidos son muy sencillos realmente. Existen muchos mitos detrás del proceso de financiamiento como extranjero, pero resulta que Estados Unidos es uno de los mercados que está siempre abierto precisamente para que estas inversiones de fuera vengan y bueno, tienen la posibilidad de tener financiamiento tan solo con tener un pasaporte, una cuenta de banco acá en Estados Unidos y ya estamos preparados para poder empezar el proceso. Nosotros normalmente lo que les vamos a pedir es que hagan una aplicación para conocer el escenario, entrevistar al cliente y ya podemos empezar con ese proceso. O sea, la documentación que necesitamos es el pasaporte, la Ujú. aplicación La aplicación y los estados de cuenta. y los estados de cuenta. Ujú. ¿Cómo influye el historial crediticio del país de origen para esta evaluación? ¿Cuenta para Realmente aquí en Estados Unidos? no, y esto es una ventaja, porque bueno, pues tenemos aquellos perfiles que son muy sólidos, que tienen todo tipo de respaldo financiero en su país, pero también tenemos estos clientes que tienen el capital, más no el respaldo a nivel local. Entonces, la ventaja es que nosotros no nos vamos a basar en ninguna de esas analíticas. Realmente lo que se está analizando, por un lado, es ver que el cliente tiene el capital para poder llegar a un cierre seguro y por el otro lado vamos a analizar la propiedad misma. La propiedad que se va a adquirir va a ser otro de los elementos que se analizarán. Y esto es porque pues trabajamos como en el principio que las propiedades tienen la capacidad de pagarse a sí mismas. Entonces, el ingreso viene respaldado de la ecuación de negocio que tengamos ahí. Ok, Andrea, ¿y qué factores serían muy cruciales en la evaluación de un proyecto internacional por parte de los prestamistas estadounidenses? Bueno, lo primero que le recomendamos siempre a cualquier cliente que vaya a entrar en un proceso de estos es que piensen en la alternativa. Ellos pueden comprar propiedades a nombre personal, pero también lo pueden hacer a nombre de una compañía. Ese tipo de compañías las pueden crear de manera virtual, estando en su país de origen, pongámosle que estén en Colombia, por ejemplo. Y aún así pueden abrir una LLC, una y con eso pueden llegar al proceso de financiamiento sin ningún problema. Em, Estas compañías no necesitan de ningún tipo de historial, pueden ser compañías creadas única y exclusivamente para el proceso puntual en el que nos vamos a mover. Adicional a esto, pues estamos mirando, por ejemplo, en uno de los productos que son como los más publicitados actualmente es el DSCR, DSCR, y en este tipo de préstamo, em, lo que está buscando es que las rentas equiparen lo que sería el pago de la hipoteca, ¿cierto? Entonces, Ujú. ¿qué es lo que vamos a empezar a mirar? ¿Qué es lo que se va a evaluar? Que la propiedad y el área genere las rentas que tengan esta capacidad para poder cubrir la hipoteca puntual que va a tener ese cliente. Entonces, nosotros cuando estamos precalificándolos, vamos a necesitar el 25% de cuota inicial para comprar la propiedad más los gastos de cierre. Normalmente se le recomienda a los clientes que para moverse en un escenario muchísimo más óptimo y saludable, empiecen financiando siempre desde un 70%, o sea que el 30% sea capital del cliente y nosotros amparamos este otro 70%. Esa es como la recomendación para poder tener un cierre tranquilo, donde sepamos que dependiendo del área, hay zonas donde de repente las rentas son mucho más altas, hay zonas donde las rentas son un poco más bajas, entonces vamos en un punto de equilibrio donde incluso podemos tener algún tipo de retorno.
para ese cliente más allá pues del repago de la propiedad misma. Andrea, y contando con este capital inicial del 30% que estás recomendando, ¿uno puede recibir dinero de regalo? ¿Cómo Sí, y esto también? es algo muy bueno porque normalmente hay muchos lenders que no les gusta ver que los inversionistas están invirtiendo con regalo, pero nosotros tenemos digamos que, buen visto con los inversionistas o con los que estamos trabajando, al punto que nos permiten trabajar con regalo, que vamos a explicarle a todas las personas que están acá de qué estamos hablando. Un Ujú. regalo quiere decir que yo voy a poner un capital. El capital que me están pidiendo en este caso puntual sería el 30%, pero de ese 30% del valor de la propiedad, realmente yo nada más tengo el 5% y mi hermano me está regalando este otro 25%. Es dinero que viene de la cuenta de mi hermano me lo está transfiriendo, no está dentro de mis recursos, eso es un regalo. Entonces, muchas veces en inversión no lo permitían, porque lo ideal era que el inversionista tuviera el músculo financiero suficiente para poder costear su propia transacción, pero actualmente sí estamos trabajando con lenders que permiten que lo mínimo que piden que el cliente como tal traiga a la mesa sea el 15% de lo que debería aportar y el resto puede venir de capital de cualquier otra persona como regalo. Más Bueno, allá de las colaboraciones, que también están como las ayudas de gastos de cierre, que esto ya es otro tema. de acuerdo. Entonces, los prestamistas o los lenders no exigen un tiempo mínimo requerido de ese dinero en la cuenta, así sea un regalo, no importa. No, no es necesario. Eh, Normalmente necesitaría o debería estar el dinero sentado en una cuenta 2 meses. O sea, que en los 2 últimos estados de cuenta ese dinero esté presente. Pero en estos casos, y es que el mercado non-QM es un mercado que es mucho más dinámico, tiene muchísima más flexibilidad para poderse mover en las transacciones. Entonces, por ejemplo, yo recibí un dinero ayer, lo deposité, pues ¿qué va a suceder? Que en el estado de cuenta ni siquiera va a aparecer, porque mi estado de cuenta todavía no se ha generado, sino se genera hasta el final del mes. Entonces yo puedo mostrar en los movimientos que tengo el dinero disponible, pero me van a pedir que explique de dónde vino. Si el dinero lleva menos de 2 meses en la cuenta, tengo que explicar de dónde vino. Bien sea vendí una propiedad, acá está el comprobante de la venta que se realizó de aquella propiedad y ya se demuestra que el dinero legítimamente es mío. Pero si el dinero lleva más de 2 meses, no hace falta hacer ningún rastreo, ya se, Fresa, se toma como fresa, legítimamente. fresa, Hola, fresa, fresa. hola, Hola. Héctor. Ok, ya, pensé que nos estabas preguntando algo. Entonces, ya el dinero se presume legítimamente del dueño de la cuenta si ese dinero lleva más de 2 meses depositado ahí. Si lleva menos de esos 2 meses, lo único que nos toca prepararnos es a explicar de dónde vino, en dónde estaba anteriormente, si fue un cheque, pues el cheque. Entonces, tener el respaldo. Ok. Bueno, entonces tú hablabas hace un ratico que no todos los lenders admiten esto. No, Solo- no lo del seasoning, sino los regalos. No todos los lenders Ah, permiten que el dinero sea regalado, pero en el portafolio con el que nosotros trabajamos, y es la ventaja de trabajar con brokers como nosotros, pues si tenemos este lender que me dice que no, pues tengo 5 otras opciones en donde sé que me pueden decir que sí. Y entonces de ahí vamos empezando. Esa es, digamos que la labor que hacemos para buscarle esa horma perfecta a la transacción puntual en la que estemos moviéndonos. Entonces, si estamos trabajando con ese cliente que, por ejemplo, no tiene visa, yo empiezo a buscar qué banco o qué lender es el que me permite trabajar una transacción sin visa y empezamos a armar, a estructurarlo completamente. ¿y cómo evalúan ustedes la capacidad de pago considerando los riesgos cambiarios? Ok, pues como te lo mencioné previamente, nosotros nos estamos basando principalmente en la estrategia de negocio que tiene la propiedad. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en un fix and flip, que son las propiedades que se compran, se arreglan, se venden. Aquí lo que se está esperando es que esa propiedad tenga después de ser remodelada
a estas propiedades las están comprando por debajo del valor del mercado porque necesitan un arreglo, ¿cierto? Al momento que se arregla, pues se está estimando y tanto así que en el proceso de análisis se va a mirar mucho un número que es el potencial del valor de la venta o el after repair value, el valor después de haberse arreglado la propiedad. Entonces, estos números, el préstamo solamente va a ser aprobado si vemos que el cliente va a tener un profit, que la ecuación completa sí va a funcionar, porque de nada nos sirve estimar que tiene la capacidad de pagarnos, pero no está ganando nada. Entonces, en ese punto, pues realmente el cliente no tiene sentido meterlo en una transacción de esas. Así que el banco lo que viene a ser es como un garante que donde ustedes tengan una aprobación, hay una probabilidad muchísimo más alta de que lo que ustedes tienen proyectado como negocio realmente funcione porque el mismo banco lo está respaldando. Incluso en estos proyectos donde tienen las remodelaciones, el banco también viene a apoyarlos con la parte del dinero de la remodelación y tiene un modelo de recapitalización donde ustedes van poniendo dinero para arreglar la propiedad y el banco se los va devolviendo. Entonces, eso es lo que está garantizando que ustedes tengan capital disponible, primero para poder pagar los intereses durante el periodo que dure el préstamo, que son préstamos de 1 año, mientras logran vender la propiedad. Y segundo, si no necesitan ese respaldo, pues por lo menos tienen la garantía que si quieren moverse a otro proyecto antes de haber vendido la propiedad, también tienen como pedirle al banco que les devuelva, pongámosle que fueron $50,000 de arreglos. Pueden pedirle al banco, les devuelven los $50,000 de arreglos, pero todavía no han vendido la casa. Tienen para moverse a este segundo proyecto y luego poder vender la propiedad y pagar la deuda. 70 millones de dólares. Entonces, Entonces, básicamente, algo hola, importante que me tengan gustaría cuidado con... mostrar es que Ok, gracias, Mafe. Tengan cuidado con los micrófonos, porfa. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo hacemos para tener algún tipo de certeza? Bueno, la certeza misma está en la forma en la que estamos viendo la propiedad. Si la propiedad va a ser rentada, pues en efecto necesitamos buscar propiedades que ahí está, eso también hace parte como de la gran labor que tienes tú como realtor. Y es algo que yo le recalco mucho a la gente. Trabajar con un buen realtor es la clave de la transacción. ¿La gente se puede mover sola? Sí, uno puede entrar y negociar una casa, sí, pero es que es la diferencia entre entrar bien asesorado con alguien que conozca la zona, que les haga todos los análisis de los comparables de venta, los comparables de renta, a meterse uno como que a ojo cerrado a adquirir una propiedad. Entonces, por eso es muy importante siempre tener el respaldo de su realtor. Y aquí en esa ocasión, pues terminas tú teniendo un papel protagónico porque esa asesoría es crucial no solamente para adquirir la propiedad, sino para tener una certeza después de que estás haciendo un buen negocio. Se va a mirar cuál es la expectativa de rotación de propiedades en el área o la expectativa de rotación de rentas en las zonas en las que están adquiriendo las propiedades, porque pues de ahí es de donde va a venir el dinero. Totalmente de acuerdo en la importancia del real. Bueno, Andrea, y ahora hablando de la estructuración del crédito, ¿cuáles serían las opciones típicas de plazos y tasas para los proyectos internacionales? Ok. Nosotros nos vamos, o sea, esto hay un mundo gigantesco de opciones que tenemos. Normalmente para los préstamos de 30 años, que es uno de los que más adquieren los extranjeros, que son los préstamos, digamos que hoy he estado oyendo a uno de mis compañeros que estaba haciendo un speech muy interesante que hablaba sobre la sorpresa, el factor sorpresa. Entonces nosotros tenemos esa medición en las tasas de interés, porque nosotros podemos ir con proyectos o con préstamos que tengan tasas variables a 30 años o tenemos préstamos con tasas fijas igualmente a 30 años. ¿De qué depende? Justamente de qué tan preparado usted está, qué tanto le gusta vivir, digamos que al límite y en el riesgo en el momento que usted esté financiando. ¿Por qué aparecen las tasas variables? Las tasas variables porque normalmente te van a aparecer unas tasas muy cómodas, pero por una porción de tiempo corta, en donde van a tener el beneficio de tener una buena tasa
por los primeros 5 años, pero a partir del 5.º año y un día, esa tasa se va a disparar. Entonces, ya no es que el préstamo sea malo, nos toca prepararnos y realmente va más acorde a las necesidades de esta persona. Si esta persona piensa vender en 5 años, perfecto, eso puede ser un buen producto para él. Ahora, siempre recomendamos con los extranjeros sobre todo, ya que el factor sorpresa tiende a afectarlos a ellos más que a cualquier otra persona porque están fuera del país, que nos vayamos por los puntos estables, donde yo tengo 30 años, el día 1 y el 360 voy a pagar exactamente lo mismo en principal e intereses. Entonces, que si yo quiero refinanciar, lo puedo hacer. Si quiero vender la propiedad, lo puedo hacer dependiendo de las penalidades de prepago. Pero por lo menos puedo cerrar los ojos y decir, no pude, quiero cambiar mi estatus, estoy en un proceso para irme a vivir a Estados Unidos y quiero volver esa propiedad en mi vivienda principal. O sea, tantos escenarios que pueden ocurrir en torno a cualquiera de estos individuos, que es preferible mantener un poco más de certeza, porque no es lo mismo este cliente que vive acá, que tiene su ingreso estable, que tiene un crédito razonable, entonces pues sabemos que lo podemos mover fácilmente a diferentes productos financieros. En cambio, con los extranjeros hay que ser muy cuidadosos en qué nos metemos y cómo los metemos, porque no es solamente conseguirles la llave, sino realmente garantizar que puedan pagar esa propiedad al final. Entonces, eso en términos de tasas, estamos con las tasas de 30 años, podemos estar hablando en un margen de 8% más o menos. Podemos llegar a cerrar por debajo del 8, 7, 7,5, comprando puntos, que es un beneficio que tenemos con muchos de estos lenders. Y en los préstamos cortos, como el que les mencioné de Fix and Flip, estos son préstamos de un año y son préstamos que las tasas son solamente van a pagar intereses durante ese año. Entonces estamos moviéndonos con rangos de tasas entre el 10 y el 12% anual. Acá es importante que sepa interés anual. Ok. Sí. Andrea, y entonces, ¿esa es la compra de puntos es la manera de optimizar las condiciones del crédito para un proyecto latinoamericano o tenemos alguna otra Claro, forma de hacerlo? la compra de puntos está programada y proyectada para cualquier persona que vaya a comprar una propiedad y que vaya a mantener un préstamo por más de 3 años. Si el proyecto va a durar más de 3 años, esa compra de puntos va a ser efectiva, porque yo voy a recuperar lo que tuve que poner al cierre. Para las personas que no sepan bien cómo funciona este modelo, pongámosle que van a comprar una propiedad de X monto, $200,000 y financiaron solamente 100,000, ¿cierto? Entonces tenemos una tasa del 8%. Para bajar mi tasa del 8%, entonces lo que tengo que pagar es el 2% del valor del préstamo, no de la propiedad. O sea, voy a pagar $2,000 para cambiar mi tasa del 8 al 7%. O sea, podemos llegar a bajarle el 1%. Haciendo el cálculo en meses de lo que me estoy ahorrando en mis pagos mensuales, esos $2,000 los puedo recuperar más o menos. Hay como una ecuación en donde el tiempo promedio son 22 meses. Entonces no alcanzan ni siquiera a llegar a los 2 años y medio y ya han recuperado el capital que invirtieron en ese momento. Entonces, como son proyectos donde nos vamos a mover o préstamos donde nos vamos a quedar 30 años, si hacemos la cuenta, realmente la reducción en pagos es bastante importante. Ahora, en préstamos cortos realmente no se justifica, porque son préstamos donde la idea es poner lo mínimo posible en los momentos de cierre para tener capital disponible, porque pues son préstamos de entrada y salida, son préstamos rápidos. Entonces la tasa de interés no es algo que realmente nos va a afectar mucho. Wow, Andrea, hemos aprendido un montón de cosas. Antes de despedirnos, ¿tú qué consejo nos darías a todos los emprendedores latinoamericanos que buscamos financiar proyectos aquí en Estados Unidos? Lo primero, que no tengan miedo y pregunten, que se acerquen a nosotros, que se dejen calificar. Todas las personas que tienen ganas de invertir, que tienen la curiosidad de cómo funciona el sistema, empiecen por el paso más importante, déjense calificar, siéntense con nosotros a hablar para que podamos ver su realidad financiera, que podamos prepararlos, bien sea para que vayan a comprar en un año
que muchas veces nos ha pasado que no estoy seguro, vamos a ver, y probablemente usted ya tiene todas las piezas del rompecabezas listas para poder invertir inmediatamente. Pero si no es así, por lo menos ya están orientados y ya empiezan a trabajar como en tangibles, en que cada paso que empiecen a dar a partir de esa asesoría van a ser pasos certeros. Eso creo que es como lo principal, que te llamen, que nos llamen, que se pongan en contacto con nosotros. Gracias, Andrea. Gracias a todos nuestros participantes. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer aquí a Andrea para que aprovechemos a nuestra especialista? Sí, yo tengo una. Brian habla. Ok. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas, buenas. Mira, somos constructores aquí en la Florida nosotros para casas accesibles y ahora estamos teniendo inversores extranjeros. Entonces la pregunta Ujú. es si tienen préstamos y cómo lo armarías para construcción con lote propio. Perfecto, no, mejor dicho, a ver, sí tenemos préstamos para extranjeros en construcción. En estos proyectos, sobre todo así que ya tengan el lote, es muchísimo más favorable, porque lo que vamos a darles, nosotros podemos venir a respaldar lo que vienen siendo los hard costs. Los préstamos de construcción están divididos en dos. Los soft costs, que es todo permisos, adecuación de terrenos, preparar que en el momento que se vaya a poner el primer ladrillo, todo sea un ok para poder hacer lo que uno tenga como proyecto. Un single family se pueda montar ahí o lo que sea que se vaya a construir. Entonces, los soft cost corren por cuenta del cliente. Nosotros vamos a venir a amparar todo lo que tiene que ver con hard cost, o sea, la parte de los costos de construcción como tal. Tenemos la ventaja que el cliente no tiene que tener experiencia, cosa que, de nuevo, no todos los lenders permiten esto, así que podemos ampararnos es de la experiencia del general contractor. ¿Ustedes son general contractors? ¿Están trabajando ya con...? Sí, sí, hay mucha experiencia, digo, más Perfecto, de 100 propiedades por año. excelente. Bueno, pues entonces nosotros lo que podemos hacer es, si el cliente ya tiene el terreno, ese terreno se va a evaluar y le pueden reconocer alrededor del 65%. Ya esto va como de lote en lote, dependiendo del área, dependiendo de muchos factores, pero pongámosle que un promedio razonable sería el 65% del valor del terreno, que eso se lo reconocen en lo que tienen que llevar como cuota inicial, que sería un 30% de lo que cueste la construcción. Es un préstamo non-Dodge, o sea que es un préstamo que no les van a cobrar intereses del dinero que no han tocado. Entonces van a empezar a trabajar por etapas. Si está dividido en 4 etapas, en la primera etapa tienen que llevar el 30%, pues el 30% sería lo que el cliente va a entregar. Ahí todavía no están pagando intereses porque no han tocado dinero del banco, ¿cierto? Además de ese 30%, si le están reconociendo el 65% del valor del terreno, entonces ya el 30% disminuyó. Y a partir del momento que el banco empiece a desembolsar, van a pagar solamente intereses de la porción que el banco ha entregado. Son préstamos de 1 año cuando estamos hablando de single families, se pueden ampliar a 1 año y medio, 2 años, dependiendo del tipo de proyectos o si son proyectos ya de condominios completos, pero podemos financiarlos sin ningún problema. Ok, perfecto. ¿Y los intereses hoy en día en cuánto están? Están más o menos en un rango entre el 10 y el 12%, ya dependiendo del tipo de cliente, de la experiencia que tengan y también, bueno, Ok, si estamos trabajando amparados del GC, también podemos tener en consideración el tema del GC. ok, perfecto. Muchísimas gracias. Vale, con gusto. Aquí Igual. alguien continúa, perdón. No, que les iba a decir que además tenemos un departamento específico que se dedica solamente para ese tipo de préstamos. Entonces ahí los redirigimos y van a estar hablando con un especialista que además tiene un background en arquitectura, entonces también tienen como una asesoría bastante completa. Tenemos algunas Gracias. preguntas en el chat de Cindy y del señor Sergio. No sé si podamos responderlas también. Claro, léenoslas, por favor. Listo. Entonces Cindy nos pregunta, nos dice, hablabas de llegar al cierre con un 30%. ¿Es todo el efectivo que necesito o debo tener dinero adicional para llegar a ese cierre? Uy, Cindy, perfecto, qué buena pregunta. Ok, el 30% sería lo ideal en cuota inicial. Los gastos de cierre están contemplados en un promedio de un 5%, que incluyen
lo que sería broker, lender y la casa de título, el proceso de titulación de la propiedad. Entonces sería realmente un 35%. Nosotros igual cuando ustedes ya tienen una propiedad seleccionada o están haciendo análisis, nosotros les podemos hacer un desglose de lo que serían tanto lo que tienen que llevar a la mesa y además pues también ver cuánto sería el pago mensual estimado acorde a la tasa que vemos factible para el escenario. El señor Sergio nos pregunta sobre la documentación que se requiere para solicitar el préstamo. Si no vivo en Estados Unidos, ¿es necesario tener visa para hacer la solicitud? No es obligatorio, es recomendable, pero si no la tienen, es también importante prepararnos en torno al tema de la cuenta de banco. La cuenta de banco tienen que tener una cuenta aquí en Estados Unidos. Entonces nos toca trabajar es alrededor de, si no tiene visa y no tiene cuenta, toca ver cómo se puede abrir una cuenta de manera virtual, pero podríamos trabajar el escenario tuyo. O sea que si quieres nos llamas y pues ya analizamos qué más hay detrás para ver cómo podríamos resolver esa situación. Que no. Andrea, y bueno, cuéntanos, ¿dónde te pueden contactar? Ok, mis redes sociales no tengo acá la información a la mano, déjenme ver. Sí, Mafe, tú me puedes ayudar poniendo la tarjeta aquí a la mano en el grupo. Pero bueno, me pueden llamar por mi WhatsApp 407-953-5061. Igual, pues también por medio de Yasmín, todos los que tienen ya el contacto de ella, eso es básicamente la vía directa. Y la idea es que pues nos puedan llamar, agendamos una cita y les podamos dar una asesoría como muchísimo más a detalle de lo que necesitan, también pues pensando en qué tipo de proyectos en el que quieren invertir, ¿no? Gracias, Andrea. Bueno, y a mí me consiguen Yasmín Silva Realtor en las redes sociales. Pues muchas gracias a todos por participar y recuerden que el conocimiento es poder. Bueno, y síguenos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan una Andrea, feliz tarde. Hasta luego, Yasmín. Muchas gracias por tu gracias. invitación. Gracias a ti.